Las citas de revisión, pues de alguna manera la acompañamos a una analítica que se ha de hacer previamente y que nos va a servir para el seguimiento de todos ustedes. En cualquier caso, aquí estamos hablando para personas, estoy viendo gente con diferentes diagnósticos. Nosotros la verdad es que de siempre nos ha parecido interesante englobar las enfermedades autoinmunes como un conjunto porque tienen muchísimo en común y no enfermedades en particular, pero aquí pues hay gente, ustedes tienen diagnósticos muy diversos, muy variados, tremendamente variados. Hay lupus, hay vasculitis, hay esclerodermia, hay síndrome seco, hay otras patologías autoinmunes. Entonces, en todas estas enfermedades, una cosa que es fundamental es que el diagnóstico, aunque la analítica sea importante, se debe de basar siempre en la historia clínica y en la exploración del enfermo. Eso no debe faltar nunca. Cada vez con más frecuencia, en lo que es la medicina moderna, entre comillas, pues se tiende a echar mano de las pruebas complementarias del laboratorio. Y muchas veces convertimos a los enfermos en los portadores de analítica, de resultados de analítica. Y eso no debe de ser así. Lo más importante siempre es la historia clínica y la exploración. Muchas veces, algunos enfermos, ustedes saben que normalmente le dedicamos bastante tiempo en cada revisión y muchísimo más el primer día, cuando hacemos la historia el primer día, le dedicamos pues nunca menos de 3/4 de hora, 1 hora. Y hay muchos enfermos que vienen a la consulta y por lo que sea, pues tenemos enfermos procedentes de otras provincias, de otros centros, y muchas veces el enfermo se empeña en aportarnos un montón de analíticas y normalmente la idea es que no, lo importante es la historia, qué es lo que le ha pasado al enfermo, es fundamental. Además no se debe de perder de vista y es lo que a nosotros nos debe de preocupar más. El diagnóstico siempre lo vamos a basar en la anamnesis y luego los datos de laboratorio son un dato más, es decir, nosotros historia clínica y datos de laboratorio, pero siempre por el orden. Y nosotros debemos de hacer una interpretación juiciosa de esa anamnesis, de esas pruebas complementarias, y con eso nosotros pues vamos a llegar a un diagnóstico. A veces no llegamos, o no llegamos a la primera, y eso seguro que hay aquí más de uno que ha estado o está en esa circunstancia. Sabemos por dónde van los tiros, pero a veces, incluso en las enfermedades autoinmunes, se habla de una conectivopatía indiferenciada, a veces se llama un lupus light, alguien que tiene datos de una conectivopatía, pero no podemos decir que tenga una en concreto. Y entonces, pues bueno, nosotros hacemos esa interpretación, lo intentamos explicar a ustedes, es difícil, y decimos, bueno, pues vamos a hacer un seguimiento y vamos a ver cómo va evolucionando esto en el tiempo. Bueno, decía que utilizábamos la analítica para 3 cosas, para el diagnóstico, para el tratamiento, para el seguimiento. Y bueno, esto es una cosa que a mí se me ha ocurrido, yo lo he ido haciendo de esta manera, podría ser que fuese de otra manera. Y a mí también se me ocurría que luego en el diagnóstico nosotros podemos encontrar varias cosas en la analítica, podemos encontrar hallazgos específicos, es decir, hallazgos que son propios de una determinada enfermedad, hallazgos específicos. Podemos encontrar, algunas veces son hallazgos, no hallazgos, sino hallazgos orientadores, algo que nos orienta a que ese enfermo puede tener una enfermedad de tipo autoinmune. Y luego, como hacemos muchas cosas, las analíticas cada vez son más completas, pues luego tenemos toda una serie de resultados que ahora comentamos y que son también interesantes. En cuanto a los hallazgos específicos, podríamos definirlo como aquellos que son propios, entre comillas. Casi nada es propio de nada. Casi todo, y más en estas enfermedades, puede aparecer en una enfermedad y en otra. Casi todo. Pero de alguna manera los entrecomillamos y decimos aquellos que son propios de una enfermedad determinada. Y en el campo de las enfermedades autoinmunes, pues casi todos ustedes tienen algún tipo de enfermedad que se relaciona con la presencia de algún determinado autoanticuerpo, los famosos autoanticuerpos que siempre les preocupan tanto cuando vienen a la consulta,
son unos datos, en principio, que son específicos, nos van a orientar hacia una determinada patología. ¿Qué son esto de los anticuerpos y los autoanticuerpos? Bueno, ya le dedicamos una charla única y exclusivamente a este tema. Los anticuerpos son unas proteínas que forman nuestro organismo, sintetizan nuestro organismo, nuestro sistema inmune, y que en condiciones normales nos sirven para defendernos de agentes extraños, sobre todo de infecciones. Son defensas, parte de eso que se llaman las defensas, ¿no? Eso que está tan de moda y que vende tanto. El Actimel sube las defensas. ¿Qué defensas? Pero eso vende mucho y entonces hacen anuncio. Todo lo que suba las defensas es bueno y se vende. Y lo que las baje es malo y no se vende. Bueno, pues en principio esos anticuerpos son productos, proteínas que sintetizan nuestro organismo fundamentalmente para defendernos de lo ajeno, sobre todo agentes infecciosos. La sintetizan, ya lo hablábamos una vez, no vamos a entrar con más detalle, lo sintetizan unas células de nuestro organismo que son los linfocitos. Los linfocitos en este caso se llaman pues, linfocitos B. Los linfocitos B son los que los sintetizan. Entonces, si aquella pelotilla que vemos ahí es el antígeno que se llama, es decir, esto es lo extraño, lo que no reconoce el organismo como propio, el anticuerpo tiene más o menos esta forma, incluso tiene esa forma, y de alguna manera lo que hace esta célula es cuando, a través de unas señales bastante complejas, pero cuando hay un antígeno que es extraño, sintetiza este tipo de anticuerpo que de alguna manera se adhiere al antígeno y nos va a servir para impedir que se desarrolle esa infección. Básicamente esos son los anticuerpos. Bueno, pues las enfermedades autoinmunes aparecen autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son esos mismos anticuerpos, pero que en vez de dirigirse contra una cosa extraña, contra algo que viene de fuera, por lo que sea, porque se nos va la olla, el organismo se nos va la olla, pues ataca, se dirige contra el propio organismo. A veces estos anticuerpos pueden producir daño. Por ejemplo, anticuerpos que se dirijan contra las plaquetas y las destruyen, o anticuerpos que se dirijan contra los glóbulos rojos y los destruyan. Otras veces esos anticuerpos aparecen en la sangre de enfermos con enfermedades autoinmunes, pero no producen daño, sino simplemente están ahí, como lo que llamamos un epifenómeno, están ahí, y aunque no produzcan daño, su detección nos sirve para orientar un determinado diagnóstico. Estos anticuerpos los tenemos todos. Las personas, he puesto ahí entre comillas sanas, porque quién sabe quién está sano, ¿no? ¿Quién lo sabe? Esos anticuerpos en pequeñas cantidades pueden estar en muchas personas. Normalmente, para decir que tiene significación, elegimos un punto de corte alto en la prueba de laboratorio, es decir, que tiene que haber una determinada cantidad de esos anticuerpos. Y sobre todo en personas de mayor edad, con la edad, van haciéndose más frecuentes, es decir, más muestras de sangre de pacientes con más edad tienen esos autoanticuerpos y no tienen ninguna enfermedad. Esa es una cosa que muchas veces cuesta entenderlo, incluso a los mismos médicos, que se puede tener un determinado autoanticuerpo y que eso no tenga ningún significado. Y aparecen con mucha frecuencia en los familiares de las personas con enfermedades autoinmunes, sin que tengan ninguna enfermedad. Por eso muchas veces cuando hay alguien que tiene un lupus y dice, pues me gustaría que a mi sobrino, que a mi hijo y tal, y en general no somos reacios a hacerle pruebas, porque entre otras cosas pueden tener unos anticuerpos positivos y no tener ningún significado y convertirlos en unos enfermos, a alguien que no tiene ninguna enfermedad. O sea que en principio pueden aparecer. Normalmente cuando no tienen significado aparecen en cantidades pequeñas. Pero como digo, aunque a veces no sean lo que decimos patógenos, no tengan capacidad de producir ninguna lesión, cuando aparecen en cantidades importantes nos pueden ayudar en el diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes.